Bien, como verán, el programa ha sido diferente. Voy a tener pocos minutos y esperamos que en esos pocos minutos Dios traiga su verdad y nos una en su propósito, Vamos a seguir en Efesios 4, y de esta manera vamos a abrir la palabra del Señor y continuamos. Y en esta oportunidad estamos en lo que es el capítulo 4, y ahí en sus Biblias ustedes pueden leer la unidad del Espíritu. Vamos a tener la expresión de su voz y que el Señor hable a nuestros corazones. Estamos en días muy interesantes, en un año que ya está pasando, un año muy difícil, pero estamos en otro año donde todavía el mundo ha sido conmocionado con esta pandemia, con situaciones difíciles, y el mundo ha reaccionado de muchas maneras. Una de las maneras es unámonos. Esa es una de las maneras. Unámonos. Toda la tierra quiere unirse para combatir contra este mal, ¿no? Se unen las compañías, las naciones se unen, pero esa es la unión que Dios busca. Vemos las redes sociales, ¿no? Llenas de palabras donde influyen la unidad, llenas. Pero la realidad es que el mundo busca una unidad humana, y humanamente pues no vamos a poder conseguir mucho. Yo diría nada, porque humanamente realmente no es lo que el Señor quiere, y Jesús lo sabía. Jesús, cuando estuvo con nosotros 3 años, con nosotros predicando su verdad, Él sabía que en el mundo no íbamos a encontrar esa unidad. No iba a haber esa unidad que Dios buscaba. Por eso que Él en Juan 17, ¿recuerdan? Él ora, Señor, Señor, Señor. ¿Ora por quién? Por su pueblo. Manténlos unidos. Todo Juan 17, su oración es: Señor, Señor, yo he muerto por ellos. Yo estoy contigo y yo quiero estar con ellos y ser una sola voz, una sola unidad. Dios sabía, Jesús sabía, y su oración era para nuestros días, para nuestra iglesia en nuestros días, para este mundo que sigue buscando la unidad y no la encuentra. Entonces aquí hay una expresión del apóstol Pablo cuando le dice a los efesios: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamado. Y haciendo una recapitulación de lo que se dijo la semana anterior, solamente algo para conectarnos con lo de hoy. El Señor estaba pidiendo y rogando que entendamos lo que significa el gran llamado de Cristo y que andemos dignamente. Y para eso Él nos da 4 características. Dentro de ese llamado, bueno, antes de continuar tenemos que entender qué es el llamado. Algunos no entendemos eso. Cuando la esposa llama al esposo con su nombre y le dice: ven, el esposo va corriendo como Superman y: ¿me has llamado? ¿Me dijiste algo? No, corremos al llamado. Algunos no corren. Que siga hablando. ¿No? Que siga hablando. El llamado. ¿Qué es el llamado? Ahora Dios te ha llamado. ¿Cómo respondemos a ese llamado? Ya voy. Ahora te ha llamado el Dios Todopoderoso. Y eso es lo que aquí está resaltando Pablo. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados.
Acá Pablo ya lo sobreentiende. Nosotros como cristianos ya lo sobreentendemos. Dios nos llamó un día. Pero acá hay una exhortación más. Si hemos aceptado ese gran llamado, tenemos que aceptar que tenemos que andar dignos de ese llamado. Dignos. Sí, yo soy cristiano. Cristo cambió mi vida. La pregunta es, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Andamos dignos? ¿O solamente eso fue un momento muy bonito, muy agradable, un momento de emoción y luego nuestro andar cambió? Dios nos llama a ser atentos a su llamado, pero también nos invita a buscar de Él, andar como Él. ¿Cómo es Él? ¿Cómo yo debo andar como Él? ¿Cómo? Los padres, cuando aconsejamos a nuestros hijos, hey hijo, quiero que andes de acuerdo a tu apellido. Mira, somos la familia, boom, anda como la familia Ramírez. Bueno, ya, tal vez hay un Ramírez acá, no sé. Habla, no, somos la familia Ramírez. Doy algunos ejemplos humanos para entender la grandeza del llamado de Dios. Algunos ejemplos que a veces nos llenamos de orgullo con nuestro apellido y tenemos que ser como ese apellido, o nuestra familia, o nuestro país. Pero nosotros no hemos sido llamados por ese apellido, ni por ese país. Hemos sido llamados por Dios. Y tenemos que andar como Dios quiere. Y es por eso que más adelante dice, y anuncia las características con toda humildad. Lo opuesto del orgullo. Aún el orgullo cristiano, aún yo soy cristiano. Cuidado, Dios no está llamando a ese tipo de orgullo. Con humildad. Jesús mismo enseñó su humildad. Él es ejemplo de humildad. Voy a mencionar las 4 características. No voy a repetir quizás lo que ya se dijo la semana anterior. Dios quiere que entendamos lo que significa humildad. Entendamos lo que significa y mansedumbre. Cuando alguien viene y te quiere quitar la paciencia y te grita, te insulta, tenemos que mantenernos mansos, mansedumbre. No callados, tal vez hay que contestar, pero mansos. No respondiendo igual a igual. ¿Por qué? Porque tenemos esa naturaleza. Porque a eso hemos sido llamados. A no comportarnos boca a boca con el no creyente. O reaccionar porque hemos entendido ese llamado. Humildes, con mansedumbre, soportándonos con paciencia. No necesito explicar esto. La paciencia, hermanos. La paciencia es cuando las cosas están bien difíciles. Cuando todo está bien y hay un ambiente de fiesta, ya está bien, todo ahí se soportan. Pero cuando la situación está difícil, ahí viene la paciencia, pero una paciencia que viene de Dios. Y soportarnos unos a otros. Los esposos se soportan, los hijos y padres se soportan, los hermanos en la iglesia se soportan, nos soportamos unos a otros. Entonces el Señor llama a que andemos dignos, soportándonos con paciencia los unos de los otros. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahí me quedé la semana pasada. Hermanos, cuando el Señor nos llama y dice la palabra solícitos, ¿qué entiende por solícitos? Solícitos. No mañana, no después. Saliendo de la iglesia, lo haré la otra semana. Solícitos es ya, en este momento, diligentes. Si Dios ha puesto en tu corazón ir y reconciliar tu vida o tu relación con tu vecino o con un familiar y has aceptado que hiciste mal, tienes que ser solícito
no esperar para después. Ir, ¿sabes qué? Perdóname, perdóname. Porque Cristo está en mi vida, Él me ha enseñado a perdonar. Entonces tengo que ser solícito. No dejarlo para después, no analizar la situación. Bueno, qué bueno estuvo la prédica, sí, me llamó la atención, pero somos solícitos, inmediatamente lo hacemos. Eso es lo que dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El guardar, hermanos, el guardar. Ahora, cuando el Señor nos dice guardar es tomarlo, hacerlo mío. Hermano, usted de acá se va, deja su billetera ahí. No, la guarda. Su teléfono lo deja ahí, menos. Menos, eso sí, tiene que ir con usted y dormir con Él y estar con Él día y noche. Porque son solícitos en guardar el teléfono. Se olvidan de la mamá, de la familia, del papá, no, mi teléfono. Solícitos, solícitos. Así andamos, cristianos también. Pero no, Él quiere que seamos solícitos en guardar esta relación con el Señor. Y esa solicitud está manifestada en la unidad del Espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo en el vínculo de la paz. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Cómo yo puedo ser solícito guardando esa unidad? Hermanos, cuando recibimos a Cristo nosotros, en nuestro corazón, recibimos nosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vino a un solo cuerpo en cada uno de nosotros. Y ese es el cuerpo del Señor. Ahora, el Señor busca que nosotros entendamos lo que significa la unidad. Si nosotros hemos recibido el Espíritu, y yo veo a mi hermano o a mi hermana, y digo, bueno, ¿qué espíritu tendrá mi hermano? Tal vez es otro espíritu. Hermano, ahí está la unidad, que entendamos que hemos recibido el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos. El tercer día, el Espíritu Santo, que no es una fuerza, es una persona. Es una persona, es la divinidad de Dios viniendo a nosotros. ¿Y qué somos nosotros? Imagínense ese privilegio que Dios ha tenido con cada uno de nosotros de llenarnos de su Espíritu. Y yo cuando veo a un hermano, una situación y la situación no está muy buena tal vez, tengo que acordarme esa unidad. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y entender, hermanos, que somos un solo cuerpo. Entender que somos un solo cuerpo. El Espíritu Santo viene y mora en nuestro cuerpo. Mora en nuestro cuerpo. Y nos da una esperanza para vida eterna. Hermanos, entender eso, que el Espíritu Santo nos une. Nos une. Hermanos, si yo tengo la misma identificación que mi hermano, tenemos el mismo espíritu, ¿cómo puedo yo hacer diferencias? ¿Por qué? Más adelante vamos a ver eso, cuando Pablo habla más abajo de los problemas, de la unidad. Tenemos el mismo espíritu, ¿por qué tengo que hacer una diferencia? Porque él es de otro país, tiene diferente color, come diferente que yo, va a otro restaurante, tiene otros gustos. Eso no tiene que hacer diferencia. Tenemos el mismo espíritu, el mismo espíritu. Luego más abajo dice el Señor, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Ahí habla lo que acabamos de decir, es un mismo cuerpo. Hermanos, esposo y esposa, ¿sabían que son un mismo cuerpo? De repente recién llegó esa noticia. No creo. De repente la tienen aquí, pero no la viven. Somos un mismo cuerpo. Ahora el Señor nos ve así. Él nos ve así. Somos nosotros un mismo cuerpo. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Señor. Un solo Señor. Bien nos dice en Hechos 4:12, dice el Señor. Y en Él, ¿no?
que en Cristo Jesús, en Él, nosotros vamos a encontrar salvación. Y no en ningún otro nombre, en ningún otro hombre, sino solamente en Jesús. Quiero leer esa parte, Hechos, para entenderla mejor. A ver, Hechos 4:12. Dice la palabra, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. No hay nada, hermanos. A veces escucho que muchas personas piensan que no, de todas maneras hay muchos caminos para llegar a Dios. Bueno, tal vez hay expresiones como esa, pero solo hay un camino y es Jesús, la persona de Jesús. No el cuadro de Jesús, ¿ok? Porque muchos confunden. Los cuadros, los dibujos, hay muchos, ¿no? Y ustedes lo ven todos los días ahí en sus redes sociales. No es el cuadro, ¿ok? Es la persona de Jesús. Y una persona tienes que conocerla. A una persona no puedes escuchar nomás. A la justa conocemos a nuestro esposo, esposa. Y andamos todos los días quizás. Espero que sea así. Ahora la persona de Jesús. ¿Conocemos de Jesús? ¿Quién es Jesús? Y sí, el Evangelio da la noticia. Esa es la noticia. El Evangelio, los 4 evangelios. Dios manifestó quién Él es, Jesús. Entonces, solo en Él podemos tener esa salvación. Cuando entendemos la obra de Jesús, ¿por qué Él murió en una cruz? ¿Por qué Él tuvo que derramar una sangre y de entregar toda su vida? Cuando nosotros llegamos a ese entendimiento y llegamos al entendimiento de nuestra condición. Hoy día en la mañana estuvimos estudiando la condición del hombre. La condición del hombre desde que nace es pecador. Pero ¿quién nos hace ver esa condición? Jesús estuvo caminando, estuvo enseñando y le dijo, ¿saben qué? En mí va a encontrar la justificación con el Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a llegar al Padre, así decía Jesús, ¿recuerdan? Nadie va a llegar al Padre sino solamente por mí. No, pero ¿y tu tío, tu mamá, tu sobrino? Tal vez podemos llegar ahí. No, porque esa es la idea que tenemos a veces en el mundo católico. Y así vivimos. Nunca vamos de frente con la persona. Tenemos esa cultura. Nunca vamos de frente. Dile tú. Entre los esposos. Dile tú. Culturalmente así somos. Vamos de frente con la persona. Dile que me salve, ¿no? Dile que me ayude. Dile que me preste dinero. A ti te hace caso. No, hermanos. Para con Cristo hay que ir de frente a Cristo. Y Él nos ve. Él nos ve. Él no quiere que estemos quedando vueltas y vueltas. No, es una manera, un estilo de vida. Y eso lo digo porque yo soy latino. Y porque lo he vivido toda mi vida. Entonces lo entiendo. El americano es diferente, su cultura es diferente, son más independientes. Desde niños son muy independientes. Pero es un peligro también ser independiente. Pero en fin, ese es otro tema. El Señor quiere que vayamos directo al Señor Jesús. Y me gusta esta parte cuando el Señor está haciendo ver a través de Pablo, Él está haciendo ver que solo en Jesús hay salvación. ¿Y por qué? Si se dan cuenta y leen toda esta parte de Hechos, Él acababa de sanar a alguien. Acababa de sanar a alguien. Pero lo sanó en el nombre de Jesús. Y la gente decía, yo aquí predico a Jesús. Si sano, sano en el nombre de Jesús. Y si alguien es salvado, es en el nombre de Jesús. No me miren a mí, decía. No, en este caso era Pedro.
En este caso era Pedro, el apóstol Pedro. Y muchos miraban a Pedro como, ay, si él sanó, quiero tocar a Pedro para yo también ser sanado. Pero entendamos que todo lo bueno y la salvación viene en el nombre de Jesús, en la persona de Jesús. Tanto así que él no quería halagos. No, yo no he hecho nada. Yo no hice nada. Yo solo obedezco y hago las cosas en el nombre de Jesús. Entender eso y no mirar al hombre, que es lo que sucede el día de hoy, aún en las iglesias, cuando hay manifestaciones grandes, miran al hombre. Y no es así. Y no es así. Entonces Dios busca unidad en un mismo espíritu, en un solo nombre, en el Hijo de Jesús, una sola fe, un solo bautismo, que es la representación pública que tenemos todos de que Cristo ya ha venido a nuestra vida, y un solo Padre, un solo Padre, un solo Padre. Ahí tenemos las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Mateo 28 Dios nos anima a entender eso. Ir y predicar el Evangelio en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Pero qué dice? Hacer discípulos. No vayan y hagan un discurso, porque así lo vemos a veces. La religión es muy fácil. Discursos, prédicas, todas son buenas. Sí, pero hay que entenderla, hay que comprenderla. Ir y hacer discípulos. ¿Cómo haces tú un discípulo? ¿Cómo has hecho tú la vida de tu hijo, de tu hija? ¿En un día? ¿En 2 días? ¿Cuánto tiempo pasamos con nuestros niños? Ahora, en la iglesia, ¿cuánto tiempo pasamos juntos para hacer un discípulo? Jesús pasaba su vida haciendo discípulos y eso mandó a la iglesia. Así como yo lo hice, ahora ustedes también vayan y hagan discípulos. Pero ese es otro tema más. Pero si entendemos bien estos temas, trae unidad. Trae unidad. El punto aquí es que el Señor está buscando que entendamos eso. Y en los siguientes versos de Efesios dice lo siguiente. Aquí el Señor nos está hablando del 1 al 6 en Efesios, las cualidades de las características de un hombre y una mujer de Dios que busca la unidad. Tiene que tener características, humildad, paciencia, y todo eso se consigue en 1 hora de predicación. Tal vez lo entendemos nada más. Pero la predicación correcta tiene que ser correctamente dicha. Esto se hace en toda nuestra vida. ¿Y cómo? Ahora vamos a ver cómo. Que con una simple predicación, ahí entendemos, ahí cargamos nuestra batería, salimos bien lleno, el tanque bien lleno, pero ¿para qué? Para poder andar afuera en el mundo lunes, martes, miércoles y todos los días de nuestra vida hasta que Cristo venga. Y estar llenos del Espíritu Santo. Hermanos, la palabra del Señor nos llena. Si mañana no la leemos, ese tanque va a estar vacío. ¿Me entiende? El Señor nos ha dado. ¿Y saben qué? La estación de gasolina es sin límite. ¿Y saben qué? No tienen que pagar nada. Ay, tengo que hacer algo. Si tú crees, haz cosas. Pero la palabra del Señor dice que Él nos ha regalado su Espíritu Santo, que Él ya nos dio todas sus riquezas. ¿Han visto las riquezas? No hay muchas riquezas que Dios nos da y nos alimenta y nos llena. Eso quiere el Señor todos los días. ¿Cuesta algo? ¿Cuesta algo? No, hermano. ¿Estos niños tendrían algún dinero para recibir la llenura del Espíritu ahí en sus países? ¿Qué dieron? ¿Qué hicieron? Es por gracia. Y es lo que dice en el verso siguiente. Es lo que dice más abajo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ese es el Señor.
Un Padre soberano, un Padre omnipotente, un Padre omnisciente, que está y lo conoce todo y está en todo lugar. Soberano porque está encima de todo. Hermanos, no podemos escapar de una situación, pero no de Dios. Él es soberano. Y acá viene el número 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entender eso, que todo lo que tenemos, el haber restaurado nuestra vida personal en relación al pecado, el haber reconciliado nuestro matrimonio, el haber sido transformado y mi relación con mi hermano haber sido restaurada. Todo eso, todo lo que Dios nos da, todas las riquezas, la paz, el gozo, el dolor de cabeza que yo tenía por haber sustraído tal vez una cantidad de dinero, ahora no, ahora voy y le digo perdóname, ya eso se me fue, ya puedo dormir tranquilo, me equivoqué, agarré ese dinero, no era mío, aquí está, y si puedo, como Zaqueo, si puedo te da 4 veces más, te doy más para restituir mi pecado, porque el Señor busca frutos dignos de arrepentimiento. No, sorry no. Sorry pueden decirlo cuantas veces quieran. Él quiere arrepentimiento. Me equivoqué. ¿Te es fácil decir eso? Pero ¿sabes qué? Con Cristo sí. Con Cristo sí. Porque Él perdonó todo lo mío. Cuando yo merecía la muerte, tal vez la cárcel o una enfermedad, no sé. Dios salvó y me rescató de todo. ¿Cómo yo no voy a perdonar a un hermano? ¿Cómo no voy a pedir perdón por otro? ¿Me entiende? Porque ha entendido la maravillosa obra de Cristo. Ahora tengo vida eterna. Yo estaba destinado a morir, pero tengo vida en Cristo Jesús. Pero no una vida como este mundo lo quiere ver, ¿ok? Porque Dios expresa esa vida de una manera muy clara. Y a veces se confunde con esa vida de prosperidad, esa vida de, ahora tengo más carros, ahora tengo mejores negocios, Dios me está bendiciendo. Y esto ya lo he dicho antes, pero es bueno que se diga una vez más y cuantas veces sea necesaria, porque eso es lo que se ve, lo que se escucha del Evangelio, tristemente. Y no, Dios quiere paz. Que nos acostemos y ya pagué todas mis deudas. ¿Quisieran pagar todas sus deudas, hermano? ¿Y dormir tranquilo hoy? ¡Wow! Dios lo va a hacer, Dios lo hace. Esa es la vida transformadora. Un espíritu, un hijo, un padre. El Señor ya nos enseñó que Él quiere que andemos dignos. Pero ¿saben qué? Luego de saber eso, ¿qué hacemos? Ok, lo sé, lo conozco, ahora tengo que actuar. Ya muchos estamos en ese caminar. Algunos todavía no lo hemos entendido, pero hay que comprender que Dios nos llama a que ahora actuemos. En los siguientes versos Él nos dice, en ese actuar, dice, por lo cual dice acá el Señor, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Aquí en el 8 y el 9 hay un tema diferente. No me voy a dedicar a eso hoy día. Pero el Señor cuando murió, esos 3 días hasta que resucitó, pasaron muchas cosas. Y aquí hay algo de eso. Él fue y declaró su victoria, ¿saben qué? Aún debajo de la tierra. Y cuando hablamos debajo de la tierra es todo un tema, porque ahí estaban encarcelados demonios. Estaban también los que habían sido salvos en el tiempo del Antiguo Testamento. Entonces es otro tema, pero él estuvo ahí y declaró la victoria. Es como que dio la noticia. Ya murió, pagó el pecado y les dio la noticia a los que estaban vivos. Ya vencimos al pecado, ya lo vencimos.
¿Quién lo venció? Cristo Jesús en la cruz. Pero también fue y les dijo a los demonios lo mismo. ¿Saben qué? Ustedes ya no tienen ningún poder sobre la muerte. Ay, pero voy a morir. Pues el morir es simplemente pasar de aquí a la presencia de Dios. Eso es todo. Pero sin Cristo, ¿qué es morir? Es terrible. Es terrible. Es estar esclavo a el poder de Satanás. Porque él tiene, en cierto modo, ese poder. El morir eternamente. Pero en Cristo hay vida eternamente. Entonces, ahí hay una expresión que podemos en otro tiempo verla mejor. Pero sigamos. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Interesante ver que el Señor ya nos ha dado vida. Quiere que andamos dignamente, pero ese andar dignamente, bueno, voy a andar dignamente. ¿Qué significa andar dignamente? Ahí lo está explicando. Ok, salimos de acá, andamos dignamente, es que andar como unos pasos dignos. Ahora mi vida tiene que ser digna. Antes yo entraba a la cantina cada rato, ¿no? Ahí iban mis pasos, ahí estaban en la cantina, ¿no? Iba a mi casa y prendía la televisión y miraba de repente programas que todavía ven algunos, ¿no? Inadecuados. ¿Estamos andando dignamente? ¿Estamos andando dignamente? Entonces ahora el Señor nos dice, ahora quiero que andes de esta manera. ¿Cómo? ¿Cómo es? Acá el Señor nos explica. Acá el Señor nos explica. Y dice que a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Qué está diciendo ahí? Está regalando los dones, sus dones. El regalo de Dios es algo que, hermano, no es de nosotros, no nace en nosotros. Yo tengo el don de administrar y qué bueno. No, hermano, es algo que Dios regala. Dios regala. Nosotros no merecíamos para comenzar la salvación. ¿Quién nos la dio? El Señor. ¿Y si no la daba? ¿Y si no nos la daba? Como muchos que rechazan a Cristo, ¿se han puesto a pensar qué sería de nuestra vida? No, esas es mis fuerzas. Entender que es un regalo de Dios. Un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Pero también sus dones. Ahora Dios ha dado maestros. ¿Para qué? ¿Para sentirse orgullosos de que pueden enseñar? No, todo eso es de Dios. Y todo eso hay que usarlo. Ahora, de lo que sabemos, pasamos a la práctica. Y Dios quiere que la iglesia sea levantada con los dones que ha dado a algunos solamente, a los que están acá al frente y a los que están ahí atrás, ¿no? Dios ha dado sus dones a cada uno, ahí lo dice muy, muy claramente, muy claramente. Él lo menciona aquí en el 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, a cada uno, no, a ti nomás, no, a cada uno tiene un don, por lo menos tiene un don si ha recibido a Cristo Jesús. Y ahí ya lo va a describir. Y en otros libros de la Biblia habla más sobre los dones. Pero aquí menciona algunos. Ahora, el punto de esos dones está en el 12. ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí hay bastante, hermanos. Todo eso a fin de qué? De perfeccionar. Hermano, ¿cómo te sientes tú si tú vas a tu casa y tú ves todo, abres la puerta? ¿Cómo te sientes si abres la puerta y encuentras todo está en su sitio? ¡Wow! ¡Qué perfecta! ¿Cómo te sentirías si entras y vas y ves tu chequera? Todas las deudas están pagadas. Todo está pagado, no debo nada a nadie. Hazte una idea que abres tu casa y no sé cómo quedó tu casa hoy día en la mañana, no sé. No sé cómo está. Pero imagínate que llegas
¿no? Y todos los platos lavaditos. Todo bien lavado. Wow, entras a tu cuarto, la cama bien tendida, la ropa doblada. Vas a la lavandería, toda la ropa, todo está, ¿cómo está? Perfecto. Wow, perfecto. Te vas a acostar en la noche, quieres dormir tranquilo y quiero que nadie me moleste. Ay, el perro, tal vez, no quiero que el perro está durmiendo tranquilo, las cuentas están pagadas. ¿Cómo duermes? En paz. ¿Cómo te llevas con tu esposo? Excelente. ¿No? Duermes tranquilo. Chao, hasta mañana, mi amor, le das un beso. Todo está perfecto, perfecto. Y un poco así para entender, un poquito para entender, solo un poquito para entender. En nuestra vida como varón, como mujer, como joven, como adulto, en todas las edades, hermano. ¿Y qué es lo que dice acá el Señor? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Más abajo habla de perfección también. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermano, una pregunta. Cuando todo está perfecto, ¿tú te peleas con alguien? Tal vez sí. Ok. Pero la idea de la perfección es paz. Cuando la iglesia comienza a perfeccionarse en lo que Dios nos dio, ¿habrá una desunión? ¿Habrá divisiones? Ahí vamos a entrar al siguiente capítulo, al siguiente verso. Cuando no hay perfección, ahora usted dirá, bueno, pero no hay iglesia perfecta. Es cierto, no hay iglesia perfecta. Pero ¿cuál es el propósito de los que hemos conocido a Cristo? Buscar la perfección. Buscar la perfección. Entonces dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Usar bien los dones. ¿Para qué? Para el ministerio, los ministerios en la iglesia. Para la edificación, no para destruir, no para ver algo y destruir. No es para eso, es para construir, para levantarlos. Si mi hijo está andando mal, yo siempre hago el ejemplo de mi hijo, que una de dos, o lo destruyo o lo levanto. Dos opciones. Le grito, le digo, ¿sabes qué? Tú no sirves para nada. Ya lo destruí. Ya lo destruí. Y si no es cristiano, peor, lo hundo. No le doy esperanza. Entonces nuestras palabras tienen que ser palabras de ánimo. No estoy diciendo de consentimiento, no consentir el mal. Hijo, eso no está bien, corregirlo y animarlo. Porque eso es lo que Dios hace con nosotros también, día a día. Entonces, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Qué le diríamos a Dios? ¿Sabes qué, Dios? Estás equivocado, creo que no has dicho, tú no tienes una idea, tú no sabes cómo estamos nosotros. El Señor no se equivoca, hermano. Su palabra no se equivoca, nunca se equivoca. Si Él dice que todos debemos llegar a la unidad de la fe, si todos tenemos que llegar al conocimiento del Hijo de Dios, ¿cómo, hermano, conocemos al Hijo de Dios? ¿Lo conocemos bien? Tenemos que llegar a ese. No diría pues llegar, si ya lo conocemos todos, entonces no diría para llegar. Este es un trabajo dentro de la iglesia. Y si lo dice para llegar es porque yo tengo que, ahora que tengo la salvación, conocerlo mañana a Jesucristo más que el día de hoy. Y a la siguiente semana igual, el otro año mejor. ¿O qué cree? ¿Que yo para compartir el evangelio yo lo conocí el día de ayer? Él tuvo que trabajar conmigo. Cuando yo recibí a Cristo como mi Señor y Salvador, yo no quería saber nada con la iglesia. Venían los hermanitos, los aleluyas, decía yo. Y era cristiano. No entendía, no conocía. Tuvo que Dios tratar conmigo.
Y no voy a contar mi vida. Pero con cada uno de nosotros Dios nos lleva, porque Él ama. Mientras nosotros todavía nuestro cuerpo terrenal se resiste. Hablando de creyentes, de hijos de Dios. Bueno, ¿qué será del no creyente? Ese ya pues está perdido. Pero nosotros, el Señor dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y el 14 habla un poquito de lo que significa una iglesia dividida. Un poquito. Si quieren saber más de una iglesia dividida, lean Corintios, porque en Corintios se describe a la iglesia de Corintios como niños. Se le describe como que no han madurado. Y no vamos a hablar de la división, solo la vamos a mencionar, como dice en este verso. Para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Para que no seamos como esos niños. Los niños no. Ven para aquí, está ahí sentado y a las justas. De repente está allá atrás. Ay, ven acá, hijo, ven. Y eso que lo podemos controlar aquí en la iglesia, porque ¿qué dirán? Pero y en la casa, y en la escuela, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. No voy a hablar mucho de eso, pero se entiende. Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Sí, hermanos, y ya para terminar. Las cosas se complican cuando actuamos como niños. Ahora, ¿qué significa? ¿Usted no ama a su niño, acaso? Yo me imagino, ¿no? Aquí no hay muchos niños ahorita. ¿Cuántos niños hay aquí? Acá hemos visto a muchos niños, ¿no? Pero nuestros niños a veces nos tienen locos, ¿no? ¿No? Y van para allá, y vienen para acá, y salen. La iglesia de Dios también es igual. Y Dios hizo pastores, maestros, evangelistas, todos los dones, ¿para qué? Para que vengan el domingo y prediquen nada más. No, hermano, es todo un trabajo. Hay que lidiar con los niños. Hay que lidiar con todos esos niños. ¿Y saben qué, hermanos? Los niños es un sinónimo de inmadurez. Y la madurez se va adquiriendo. Pero se va adquiriendo, sí, en la experiencia con Cristo, pero también en el conocimiento de quién es Jesucristo. Si nosotros no tendríamos aquí escuela bíblica para enseñar la verdad del Evangelio, mi compromiso con Cristo, las marcas del creyente, ¿cómo podríamos entender nosotros lo que significa conocer a Cristo? Y es triste ver eso, porque algunos como niños dicen, yo no quiero ir a la escuela. ¿Han escuchado a los niños decir, yo no quiero ir a clases? Así era usted, ¿no, hermano? ¿Cómo está? ¿Quién silbó ahí? ¿No? Le gustó esa idea, ¿no? Le gustó. Yo no quiero ir a clases. ¿Saben qué? Me uno contigo. Yo era uno de esos. Tampoco me gustaba la escuela. No me gustaba. No voy a hablar, un poco de vergüenza, pero sí. ¿No? Iba a la escuela, a mitad de la escuela a veces uno se iba a otro lado. Hermanos, en la iglesia de Dios tenemos una escuela y muchos no quieren la escuela. No, yo quiero otra cosa, pero la escuela no. No quiero que me formen, no quiero conocer a Cristo. Ya conozco suficiente a Cristo, Él me salvó, ya. No, hermanos, no. Para eso trae la unidad. Cuando todos nos ponemos de acuerdo, y si varios ven un niño muy alocado y si los maduros se ponen de acuerdo y lo aman y lo traen, qué bueno. Entonces hay unidad. Y no voy a hablar más sobre ese tema, pero creo que lo poco que se ha dicho se entiende. Esperemos que en el Señor Dios traiga al conocimiento. Y un ejemplo nada más, para terminar. Un ejemplo. ¿Qué sucede cuando unos
piensan que la salvación se pierde. Para eso tenemos la escuela bíblica y ahí batallamos con ese tema. Queremos enseñar eso. ¿Sabe qué, hermano? Si usted pierde la salvación, ¿sabe qué? Hoy día tiene el Espíritu Santo en su vida. Si usted cree de esa manera, mañana ya no lo tiene, porque ya la perdió, ¿ok? ¿Esa es la enseñanza correcta? Eso trae división. Unos creen de esa manera, otros creen de otra manera. ¿Me entiende? Por eso la unidad que Dios quiere es que entendamos quién es Jesús, cuáles son sus enseñanzas, cómo debemos andar y todos venir de tal manera que podamos unirnos a los propósitos del Señor. No tanto a los programas, porque cada iglesia tiene sus programas. Y está bien, son buenos, campamentos, retiros, eventos musicales, todo está bien. Esto es una parte del programa también. Pero Dios quiere que vengamos a su conocimiento, quién es Él y unirnos en un mismo sentir. Entonces, lo que hagamos, ya sea un musical o una campaña evangelística, pero si estamos bien unidos, va a tener sentido. Y eso, ¿saben qué significa, hermanos? Construir sobre la piedra angular que es Cristo Jesús. La iglesia aquí está construyendo sobre eso. Va a venir el día del juicio, el día que el fuego va a venir. Y si hemos construido sobre paja, madera, hojarasca, eso se va a quemar, dice la palabra del Señor. Y ese día vamos a mirar lo que hemos hecho y ¿dónde está lo que hicimos? No hay nada, se quemó. Tenemos que construir con oro, con plata, con lo que sí debe perseverar. El día ¿para qué? Para que Dios se agrade. ¿Me entiende? Eso es, digo a manera de general, porque en este tiempo de pandemia, hermano, las iglesias también han sido trastornadas. También están en problemas. No solamente el mundo, todos. Y tenemos que construir sobre algo sólido. Hermano, si usted ahorita tiene una relación con su esposo que han lidiado y a pesar de todo están juntos, está construyendo con plata y con oro. Hermano, y en la construcción se sufre, ¿sabían? Trabajadores, ustedes que trabajan cuando construyen, ¿no sudan? ¿No sudamos? Pero cuando vemos la obra terminada, ¿cómo nos sentimos? ¡Wow! Lo hice. Tengo un hermano que me hizo un baño. Al final estábamos mirándolo, wow, por acá. Qué bonito está el baño, cómo quedó las esquinas, todo. Una satisfacción personal. ¿Quién le quita eso a él? ¿Quién nos quita la satisfacción de ver transformar nuestras vidas, construir hijos en el Señor? Pero se sufre, hermanos, se sufre. Okay, ese es parte de del mensaje del Señor. Si a mí me ofendieron, dijo Jesús, ¿y a ti qué? También te van a ofender. Si Jesús cuando hablaba del Evangelio, ¿qué le hacían? ¿No lo ofendían? Pues hermano, comencemos a hablar la palabra de Dios y vamos a sufrir. Pero ¿saben qué? Cuando ya crecemos en la fe, eso lo vemos como ya un estilo de vida. No es que no nos afecta, no. Pero ya lo entendemos, porque ya hemos madurado. Bueno, ¿qué sufrimiento tendremos esta semana por compartir el Evangelio? Gloria a Dios por eso, porque la gloria finalmente es para Él. Y nosotros tenemos paz, si tenemos paz y dormimos con paz, la obra continúa. Pongámonos de pie, vamos a terminar alabando al Señor. Y dando gracias por su palabra, y no se muevan porque vamos a tener un canto más. No sé si los muchachos están ahí afuera. Sí, ¿no? Sí. Ok. Bien, demos gracias al Señor. Hermano, cuando veo a los niños y veo todo lo que está pasando en el mundo, es una manifestación de la unidad. La unidad de Cristo se sigue manifestando en el mundo. De veras. Eso solo lo puede hacer Dios. Realmente. Pero ¿saben qué? No se vayan aquí pensando, sí, pues Dios lo hace.
usted es parte de eso. Por favor, vaya pensando que usted es parte de eso y Dios le ha regalado dones. Gracias, Dios, por los dones que tú nos regalas. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por enseñarnos, Señor, a madurar y no ser como niños fluctuantes que andan de un lugar a otro, Señor. Bendito Dios, gracias porque todo eso se logra, Padre, a través de tu voz y tu palabra. Pero tú al final terminas diciendo que para enlazar todo eso tiene que ver amor, Señor. Pero no un amor humano, no un amor emocional, un amor, Señor, divino, un amor ágape, que así como tú diste toda tu vida, nosotros también damos todo. Señor, si nos hacen mal, nosotros bendecimos. Ese es el amor que tú buscas, Señor, en nosotros, que entendamos eso. Gracias, Padre, por tu palabra y por traernos, Señor, palabra de entendimiento para andar y buscar la unidad de tu iglesia en Cristo Jesús. Amén.